Bienvenidos otra vez, hermanos, hermanas y toda la gente que nos acompaña a través de este sistema, de este medio, y que son personas de todo el continente. Les damos las gracias, yo personalmente les doy las gracias por seguirnos, gracias por los comentarios, palabras de ánimo. La verdad es que en lo personal, como hermano en la fe de ustedes, tengo un profundo agradecimiento al Señor y gracias por las oraciones. Y les pido por favor que sigan orando por nuestro ministerio que el Señor ha bendecido a través de los años. Y les animamos a que puedan compartir estos videos con sus amigos, con sus familiares, y bueno, después de que la gente los vea, les puedan preguntar qué opinan, y eso puede abrir las puertas para tener una conversación que pueda usar el Señor para compartir el Evangelio de Cristo, que en definitiva es lo que nosotros queremos hacer a través de este medio, de poder hacer conocer el Evangelio y la palabra de Dios a todos los perdidos y también, por supuesto, hoy a la iglesia cristiana. Hoy voy a terminar con la serie que comencé hace un par de meses, creo, atrás, que se llama El Camino de la Reconstrucción. Y les indiqué al principio que lo que me ha motivado tocar este tema es la situación que se está dando dentro de la iglesia evangélica en este tiempo. Existen iglesias locales que son fieles a la palabra de Dios, vamos a ser justos con las cosas. Pero sin embargo, la percepción que hay de la iglesia en forma general es bastante negativa. La opinión de mucha gente, y esto me lo han dicho, es que los pastores, por ejemplo, son todos una partida de pillos que viven del diezmo y de las ofrendas, que las iglesias son un centro de mentiras y fraudes, es un club de locos que se la pasan tirándose en el suelo y haciendo tonterías, que el mensaje es bastante incongruente, hay muchas contradicciones y sinsentidos. Y entonces la gente hoy más bien ve a la iglesia con ojos espantados. Me duele mucho eso, porque lamentablemente hemos dado una imagen bastante mediocre de lo que es el pueblo de Dios en esta época. Y entonces hoy tenemos que, no quiere decir que tenemos que ser alarmistas, pero tenemos que levantar la voz y denunciar lo que está mal dentro de la iglesia. El título, entonces, de esta última exposición, le di la descontaminación de la iglesia. La descontaminación de la iglesia. Y pienso que es un título apropiado teniendo en cuenta que hoy estamos luchando para ver si podemos descontaminar la sociedad de este virus que está causando tantos problemas. Bueno, tenemos este virus dentro de la iglesia que es todas estas falsas ideas, herejías y cosas raras que están intoxicando la iglesia, el pueblo de Dios en esta tierra. Vamos a basarnos en Nehemías capítulo 13 y tal vez podemos comenzar con una palabra de oración pidiendo la dirección de Dios en lo que vamos a ver en esta oportunidad. Señor, te damos gracias por tu santa palabra y te imploramos, por favor, Señor, como siempre, que
nos ayudes a abrirla correctamente y aplicarla también en una forma adecuada. Nos reconocemos, yo lo personal me reconozco inapto para tocar las cosas sagradas, Señor, y que queremos hacer esto con reverencia, con seriedad. Así que imploramos la dirección de tu Espíritu Santo para poder trazar bien las Escrituras y luego que la administres a todos los que nos siguen. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una pregunta que yo pienso viene a ser el corazón de toda esta problemática que estamos encarando. Y por cierto, es el corazón de toda la serie que hemos estado analizando. Y la pregunta la encontramos en el versículo 11 del capítulo 13, cuando Nehemías pregunta, esto es algo tremendo, pregunta, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Esto me habla de un hombre totalmente desconcertado acá. ¿Por qué la casa de Dios está abandonada? Tenemos un señor, Nehemías, que está haciendo una denuncia de negligencia, de irresponsabilidad, de descuido por parte de la gente, de desidia. Nehemías está totalmente sorprendido con este asunto. Claro, la gente siempre tiene alguna excusa, Cuando se deja la casa de Dios abandonada y quizás vamos y les preguntamos, bueno, pero ¿por qué usted abandona la iglesia o abandona la casa de Dios? Y bueno, siempre tenemos alguna respuesta que justifica nuestra ausencia, nuestra inacción, nuestra despreocupación o desenvolvimiento. Pero cualquier excusa que nosotros presentemos, de todas maneras el final es uno solo. La casa de Dios queda abandonada. En la actualidad, pienso yo que podemos aplicar la pregunta de esta forma. ¿Por qué razón la iglesia del Señor Jesucristo en esta época está abandonada? Claro, uno podría decir, bueno, pero un momentito, a ver, abandonada. Yo veo que los edificios se llenan, las iglesias están llenas de cabo a rabo, la gente se amontona en los cultos y bueno, domingo a domingo alaban a Dios, cantan, tienen celebraciones, predicaciones abultadas de gente, en fin, bueno, fenómeno. Sí, es cierto que los edificios se llenan de gente, pero la iglesia de Cristo, sin embargo, está vacía. Acá tenemos que trazar una diferencia entre lo que es el edificio construido con cemento y programas especiales y, por el otro lado, la iglesia que levantó Cristo a costo de su bendita y preciosa sangre. Un edificio es una cosa y lo podemos llenar de gente, pero otra cosa es la iglesia de Cristo formada con gente que ha sido redimida, nacida de nuevo, regenerados. A eso me refiero. Los edificios están llenos, pero la iglesia de Jesucristo en la actualidad está quedando vacía. Donde se predique la palabra de Dios sin ningún tipo de compromisos, esas iglesias se están vaciando. No me gusta el mensaje, es muy estridente, muy severo, no hay experiencias, no hay emociones y un montón de cosas raras que la gente dice para abandonar la iglesia del Señor Jesucristo. Yo pienso acá, después de todo el entusiasmo que estuvimos viendo y que quedó demostrado en los capítulos que vimos, la gente estaba, en fin, poniéndose de acuerdo unos con otros para empezar esta gran obra que ya había comenzado en los días de Esdras, cuando comenzaron a construir el templo. Nehemías, años después, empezó a trabajar para levantar los muros de la ciudad. Y vimos una cosa tremenda, la gente estaba dispuesta a luchar contra todas las adversidades, se pusieron codo a codo, inclusive a veces hasta pasaban casi con desvelos trabajando, enfrentando las contrariedades de enemigos que querían frustrar la obra. Y estos señores estaban con una espada en la mano y con la pala de trabajar en la otra,
trabajaron, pero pienso yo que mujeres, ancianos, los hombres fuertes, todo el mundo estaba metido, todos querían hacer algo para ser parte de este gran programa de construcción. Incluso después de lo que dice en el capítulo 9, verso 38, que donde esta gente dice, hacemos fiel promesa. Esto es algo que lo vimos la vez pasada. Hacemos fiel promesa. Y esa promesa está sintetizada al final del versículo del capítulo 10, verso 39, la última frase que dice, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. El otro día estábamos diciendo que esta gente se hizo una promesa solemne de caminar de acuerdo a la palabra de Dios, que iban a sostener el ministerio de la casa de Dios, y terminan entonces diciendo, bueno, de cuenta, todo esto lo vamos a hacer para no dejar la casa de Dios abandonada. Parece hasta mentira, francamente, que ahora llegamos a este capítulo 13 y leemos esta pregunta que hace Nehemías. Dice este hombre otra vez, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Cómo se puede entender esto? Miren, si hay algo que deja claro este incidente es la inconsistencia de los hombres en seguir fiel y constantemente en las cosas de Dios. Esto que tenemos acá no se trata de hablarnos de lo que sucedió hace 2500 años atrás, sino que es un espejo de nuestro carácter, de nuestra naturaleza. Es para que nosotros podamos descubrirnos a nosotros mismos a través de la palabra de Dios y nos demos cuenta de cuán inconstantes somos en las cosas de Dios. Y de esa manera entonces, al despertar a esta realidad, ir corriendo a la presencia de Dios y pedir su auxilio para que nos ayude y rompa con ese patrón que existe en la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque sin la ayuda de tu Dios, de tu Salvador, de mi Dios y mi Salvador, nosotros, los hombres, no nos mantenemos firmes en el camino de la fe. Nuestra naturaleza más bien nos echa hacia atrás. Somos tendientes al retroceso. Somos tendientes a abandonar las cosas de Dios, a caer en desobediencia, a abandonar la obra. La historia nos deja claramente expuestos a nosotros los hombres que nunca somos constantes en seguir fielmente a nuestro Señor. Le es más fácil al hombre enfriarse que calentarse, por ponerlo de una forma, espiritualmente hablando, por supuesto, ¿no? Y bueno, si pensamos que esto no es así, porque alguien puede decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso, bueno, a ver, pregúntese, ¿por qué razón tenemos que presentarnos a 2 por 3 delante de Dios pidiendo perdón? Nos arrodillamos delante del Señor y decimos, Señor, te confieso mi pecado, perdóname, no lo voy a hacer más. Y resulta que después de hacer esa confesión, de haber fallado, nosotros vamos al otro día y probablemente volvemos a orar, y si no pasa un día, a lo mejor pasa una hora y estamos cometiendo la misma falta. Eso nos muestra la debilidad humana y cómo nosotros somos más bien tendientes a desobedecer. Si yo estoy pidiendo o estoy, confesando un pecado y pido el perdón de Dios, es porque acabo de desobedecer la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y gracias que el Señor nos dio la provisión en el sacrificio de Cristo, que si cometo un error, bueno, puedo presentarme delante de ese Dios que me ha salvado y pedirle perdón por mi ofensa. Mi Padre, mi Dios, cuando ve a su hijo andar mal, dice, hijo, en esto te equivocaste, estás actuando mal. Y toca mi corazón a través de su Espíritu Santo morando en mi vida. Golpea en mi corazón y me dice, hijo, tienes que volver. Y claro, eso despierta en mí ese sentido de culpa, y es por eso que oro y digo, Señor, tienes razón, yo cometí un error, te pido que me perdones. Así que nos damos cuenta que somos tendientes a la inconstancia. Dios nos tiene que ayudar a diario a través de su Espíritu Santo para mantenernos a nosotros firmes. Dios es el que nos produce en nosotros ese estado de perseverancia. Sin la ayuda de Dios estamos en serios problemas. Así que podemos concluir que por gracia es que estamos en pie. No porque tengamos méritos
en nuestra manera de ser que de alguna forma, no sé, ganamos la posición delante de Dios. No, es por la pura gracia de Dios que estamos en pie. Por la gracia de Dios que somos salvos cuando estamos caídos. Y luego cuando hemos sido salvos, nos mantenemos en pie o en la fe o en constancia por la pura gracia de Dios. Si Dios saca la mano, todos nos venimos abajo. ¿Por qué razón la iglesia contemporánea está abandonada? Bueno, yo puedo dar una lista de cosas, la lista puede ser muy extensa, pero uno de los factores que noto en la actualidad es que la iglesia está abandonada por la ignorancia que hay de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento se decía de Israel, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No dice se enferma, no dice tropieza, dice perece. Y esto nos habla de lo grave o crítico de la situación cuando ignoramos la centralidad e importancia de la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Y hoy vemos estas cosas raras que se están dando dentro del cristianismo justamente porque hay una ignorancia de la palabra de Dios. Esto no quiere decir que la gente no la lee. No, la gente lee la Biblia, incluso hasta los incrédulos leen la Biblia. Pero una cosa es leerla y otra cosa es conocer el consejo de Dios. Y esto entonces nos lleva a un serio problema. Notamos que, podemos decir como segundo punto, que hay una carencia en el cristianismo contemporáneo de una visión e interpretación coherente de las Sagradas Escrituras. Somos demasiado incoherentes, inconstantes. A fin de cuentas, caemos en un fenómeno muy serio que lo he denunciado muchas veces, que es la desprofesionalización del ministerio. Nosotros no tenemos gente profesional al frente de las iglesias. Nosotros hoy tenemos personas que, ya lo he indicado, no están calificados para enseñar las Escrituras. No tenemos profesionales en la enseñanza de la Biblia. Parece mentira que no tenemos problema y aún podríamos decir, estaríamos de acuerdo en que en cada disciplina o en cada área de la sociedad necesitamos consultar si necesito algo, con un profesional. Hace poco yo tuve que ir a una casa de computadoras para que me den alguna información acerca de algo que tenía que comprar y estuve buscando por mí mismo en los estantes el producto y leer las cosas y francamente no entendía ni medio. Y tuve que salir a buscar a una persona, había un vendedor que no me ayudó para nada y tuve que decirles, mire, necesito que me den una persona que sepa. Y entonces me llevaron hasta un mostrador donde había un técnico que era un profesional en eso. Y este hombre me resolvió el problema. Me llevó hasta el lugar donde estaban los productos, me dio una explicación bastante comprensible para mi ignorancia y ese hombre me sacó del atolladero. Entonces, ¿se dan cuenta el impacto que tiene un profesional? Un profesional informa, pero informa bien. Un vendedor que no sabe, bueno, podrá tener las mejores intenciones, pero no está preparado para eso. Si yo voy a un hospital y voy a la sala de emergencia, no quiero que me atienda la enfermera que está en la puerta o la persona que a lo mejor trabaja en administración tomando los nombres. No, quiero que me vea el médico de emergencia, el profesional. No quiere decir que le estoy quitando méritos a la enfermera o la persona que trabaja en la administración o en la admisión de pacientes. No, ellos están haciendo su trabajo y tienen las mejores intenciones. Pero cuando se trata de atender el problema específico, necesito hablar con el que sabe acerca de ese problema. Bueno, pero cuando hablamos de las cosas de Cristo, hoy, lamentablemente, no tenemos profesionales. Hace décadas atrás, cuando se buscaban personas que dirijan las iglesias de Cristo, buscábamos personas que tengan un antecedente, que hayan estudiado, que se hayan preparado, son entrenados a interpretar las Escrituras, a entender la historia, estudiar la teología. Hoy hay personas que a veces vienen a buscar consejería pastoral y se acercan al consultorio de una persona que no sabe ni por dónde empezar y termina aconsejando mal a la gente.
Se dan cuenta que, el otro día estaba hablando de una familia de evangelistas muy famosos que se están separando. Y yo me pregunto, ¿cómo este señor o esta señora que van a continuar, según entiendo, su ministerio, tienen la autoridad moral y bíblica para sentarse y darles consejos a una pareja que viene con problemas, cuando ellos terminaron pidiéndose el divorcio? Sí, nosotros hoy lo que hemos hecho con la iglesia es desprofesionalizar el ministerio. Es un ministerio barato, lo hace cualquiera, no tomamos en cuenta lo que nos enseña la historia, que cuando se trató de enseñar la Biblia buscaron a Esdras, buscaron a Nehemías, a los levitas, gente profesional en el asunto. Bueno, uno de los problemas que tenemos hoy con la iglesia es que tenemos personas que toman un cursito a lo mejor y ya son apóstoles, son profetas, y bueno, estamos pagando un precio muy caro. Hemos desprestigiado el testimonio de la iglesia a la sociedad. La ausencia de un espíritu crítico es otro de los problemas acerca de lo que nosotros escuchamos y lo que aprendemos. No se trata de escuchar y tragarse lo que se escucha, sino que tenemos que hacer una crítica lógica de lo que estamos escuchando. Cuando algo no hace sentido, si el Espíritu de Dios nos está diciendo algo no está bien, prestemos atención y tratemos de ir y buscar en las Escrituras qué es lo que a dónde nos quiere guiar el Espíritu Santo. Bueno, hoy la iglesia cristiana más bien se les dice que tienen que cerrar la boca, no cuestionar absolutamente nada. Hemos perdido ese espíritu crítico. Otra falla es que cada uno interpreta la Biblia como se le da la gana. Tenemos una actitud relativista en cuanto al tema de la interpretación. Otra vez, resultado de la falta de profesionalización de los que enseñan. Tenemos la introducción dentro de la iglesia de factores paganos, personas y cosas que no pertenecen al pueblo de Cristo. Una de las áreas gravísimas que yo siempre puntualizo son el tema de la música. Hoy nosotros, en lugar de crear una música sacra, por inspiración del Espíritu, la gente, miren ustedes qué absurdo, dicen que el Espíritu los inspira a utilizar la música mundana, diabólica, que se creó para satisfacer la carne, y entonces cristianizamos eso, reclamamos eso para Cristo, pero es una vergüenza. Y entonces hoy tenemos gente hasta bailando en los púlpitos, pastores que se ponen a bailar arriba de los púlpitos, mujeres moviendo las caderas, pero es una cosa terrible. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, quisimos meter cosas del paganismo adentro de la iglesia, ni hablar las experiencias espirituales que se dan, ¿no es cierto? Porque hoy tenemos, la búsqueda constante de sentimientos y experiencias místicas que atentan contra toda lógica y la razón basados en las Sagradas Escrituras. Y podemos agregar mucho más a la lista, por amor al tiempo ahora no lo voy a hacer, pero hay una cantidad de estos son algunos de los factores del por qué nos damos cuenta que la iglesia de Cristo está siendo o está quedando abandonada. Estamos levantando una iglesia extraña, un edificio nuevo, una manera nueva de hacer evangelismo. Noten ustedes cuán serio es el asunto que se plantea acá en el panorama, ¿no?, que tenemos en Nehemías, que al final del libro nos dice, por ejemplo, en el capítulo 13, verso 29, acuérdate de ellos, Dios mío, y escuchen, dice contra los que contaminan el sacerdocio. Miren qué tremendo, Nehemías está orando a Dios y está diciendo, Señor, acuérdate, pero no a favor de los que trabajan, sino que está orando para pedir a Dios, tómales en cuenta, no te olvides, acuérdate contra las personas que contaminan el sacerdocio. Gente que lo contagia, gente que está infectando la obra de Dios, que la corrompen. Esta palabra hebrea que aparece allí, ¿no es cierto?, el término es goal o goel, quiere decir profanar. Pero, a ver, ¿cómo puede ser esto? Que haya personas que están trabajando en la obra de Dios y la están profanando.
Esto es una cosa terrible lo que está denunciando Nehemías en este pasaje bíblico. Entonces, uno dice, pero ¿cómo puede ser esto? A ver, después de semejante consagración, donde todos se unieron para levantar los muros y el templo, ¿cómo es posible ahora que tengamos una oración contra sacerdotes que contaminan el mismo sacerdocio? Una cosa que no se puede entender. Bueno, eso es lo que estaba pasando en aquel entonces. Cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos a Pedro en la primera carta, hablándole a los creyentes. Y en el capítulo 2, verso 9, Pedro dice esto, nos dice a nosotros esto. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Nosotros, la iglesia, somos un pueblo escogido. Y luego, después de decir que ya somos elegidos, acá hay ese asunto de elección, la segunda cosa es que nos dice este hombre es que somos un real sacerdocio. Ya no es la tribu de los levitas los que tenían el llamamiento o habían sido elegidos para ministrar las cosas santas. Ahora somos todos los creyentes. Claro, en algunos círculos históricos se dice de que los sacerdotes son una élite especial dentro de la iglesia y ellos son los que deben ministrar. Bueno, eso no es lo que dice Pedro acá. Pedro está diciendo que todos los creyentes somos un real sacerdocio. No existe una élite dentro de la iglesia sacerdotal. Toda la iglesia es el sacerdocio de Dios en este mundo para poder predicar, para poder hablar del Señor Jesucristo. Real sacerdocio, dice nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y cuál es la misión de esa iglesia, de ese sacerdocio? Dice proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos una iglesia para dar testimonio de las cualidades, de los atributos de la divinidad. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Digo yo una cosa, ¿estamos hoy anunciando esas virtudes de Dios y de su Hijo Jesucristo? ¿De qué forma la iglesia hoy, haciendo lo que está haciendo, estamos anunciando el carácter y la bondad de Dios? Cuando vemos paganismo, cochinadas adentro de la iglesia, adulterios y una cantidad de cosas raras, ¿cómo es posible que eso habla o certifica las bondades de Dios a este mundo? No se puede entender la manera en que interpretamos las cosas, pero eso es lo que sucede. Así que hoy lo que tenemos, hermanos queridos, es un sacerdocio, y me refiero a la iglesia, al pueblo de Dios actual, un sacerdocio que está comprometido, un sacerdocio corrompido, que está hoy a cargo de falsos apóstoles, falsos profetas, y un pueblo que, para peor de males, los defiende y los justifica. Tenemos una iglesia infectada, una iglesia profanada en serios problemas. Si Nehemías estuviese en la actualidad denunciando de la forma en que lo hizo en aquella ocasión, lo que estaríamos viendo es la lapidación pública en la arena pública de este señor. Lo matan, lo meten preso. Le dirían a Nehemías que cierre la boca. ¿Cómo se atreve a hablar en esos términos, a denunciar lo que está sucediendo en el pueblo de Dios? Le dirían que tenemos que tener amor, que tenemos que tener contemplación, que no hay que juzgar. Ese es el argumento actual que encontramos constantemente. Bueno, pero es precisamente el celo y el amor de Dios que mueve a este hombre a decir y a hacer las cosas que estaba haciendo. Nuestra directriz que viene de la palabra de Dios es que debemos amar primero que todo a Dios. No amar primero el paganismo o el pagano o las cosas del mundo. ¿De dónde sacamos eso? Tenemos que amar, no tenemos que juzgar. Pero eso es una barbaridad. Tenemos que juzgar, tenemos que amar, sí, pero primero que todo tengo que amar a Dios, su integridad moral, su santidad, su justicia, su gracia. Tenemos que amar a Dios. Acuérdense en que Pedro dice que somos un real sacerdocio, que debemos anunciar las cualidades, las virtudes, los atributos de ese Dios. Así que lo que nos va a llevar a actuar de esa manera es el amor profundo y el respeto reverente que tenemos por ese Dios. Pero hoy estamos reemplazando el amor que debemos mostrar o manifestar a Dios, amando a todo lo que está mal.
porque no hay que juzgar. A Nehemías lo hubiesen matado en la arena pública si estuviese hablando hoy como habló o denunció la situación en el pueblo de Israel en esta etapa histórica. En el verso 1 comienza diciendo, capítulo 13, aquel día se leyó en el libro de Moisés. Pero resulta que cuando vamos al versículo 4 en la primera parte, dice, y antes de esto. Ojo, porque notamos entonces que la forma en que se relata el capítulo 3, los incidentes del capítulo 13, no están en orden cronológico, sino más bien están dados vuelta. Así que, otra vez, dice, se leyó el libro de Moisés, pero antes de esto, es decir, antes de lo que dicen los versículos 1 al 3, que son una respuesta, lo que dicen esos 3 versículos iniciales, son una respuesta a una situación que se había dado y que está relatada justamente o introducida o descrita en el versículo 4. Pero, por otro lado, en el versículo 6 dice, mas a todo esto yo no estaba, dice, en Jerusalén. Y acá nos preguntamos, bueno, pero a ver, ¿dónde estaba Nehemías entonces? ¿Por qué no estaba en Jerusalén? ¿Por qué no tomó nota de esta situación que se está dando, que ahora la vamos a mirar? ¿Dónde está Nehemías? Bueno, este señor dice ahí en el versículo 6, antes de que sucedan estas cosas, dice que en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración de Tobías. Y ahora vamos a mirar a este señor Tobías un poco más en detalle. Pero ahí está el asunto. Tenemos que recordar que a Nehemías, el rey Artajerjes, que era el rey de la nación en ese entonces, dice que le había dado a Nehemías una licencia temporal para ausentarse de su trabajo, que era el copero privado del rey. Entonces, cuando vamos a los primeros capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, Nehemías le dijo al rey, mira, necesito que me des unas vacaciones, que me des una licencia porque tengo que ir a ver qué es lo que está pasando donde estaba la ciudad de Jerusalén. Y el rey, muy gaucho el hombre, le dijo, dale nomás, ¿cuánto tiempo necesitas? Tanto, bueno, anda. Y le dio el permiso, le dio plata, le dio una escolta militar, en fin, el rey se portó fenómeno. Pero ¿qué pasa? Que Nehemías tenía que volver al trabajo, se le venció la licencia. Así que este señor, otra vez, obediente a su jefe, a su rey, volvió a la posición de copero. Durante su ausencia, cuando se volvió a trabajar, nos dice el versículo 4 que el sacerdote Eliasib cometió una gravísima falta, que es lo que levantó los nervios de Nehemías. Y era justamente profanar la casa de Dios, introduciendo dentro de esa casa de Dios cosas que jamás debieron haber subido a la mente de algún verdadero creyente. De meter allí adentro cosas que son foráneas a la fe, cosas que no tienen lugar en el templo de Dios. Noten que nos dice allí que por lo pronto era el jefe de la cámara de las cosas de Dios, ¿no? Ahí era donde se guardaban las cosas que tenían que ver con el ministerio. Él era el encargado de esto, el jefe. Dice que emparentó con Tobías. Eso está todo ahí en el verso 4. ¿Qué sé yo? A lo mejor el hijo de Eliasib se le vio los ojitos de la hija de Tobías, qué sé yo, se enamoraron estos dos mocosos, se pusieron de novios, terminaron casados, no sé qué pasó acá, no se da detalle, dice que emparentaron los dos. No tenemos, estoy especulando acá si tal vez sucedió eso, pero lo cierto es dice que terminaron emparentados. En el verso 5, no solamente eso, que ya es un problema serio, pero dice que le proveyó a este Tobías un cuarto adentro del templo. Le ofreció vivienda a este señor llamado Tobías. Y luego nos dice en la segunda parte del verso 5 que lo que tuvo que hacer para darle lugar a este bribón es remover un montón de cosas que se guardaban en esa cámara, que tenían que ver con el ministerio.
sacó las cosas del ministerio para poder, las cosas sagradas en última instancia, para poder darle lugar al señor Tobías. Bueno, fenómeno. Ahora la pregunta es, ¿y quién es este Tobías que es tan importante para Eliasib, que hizo estas cosas tan tremendas? Bueno, en el capítulo 2, versículo 19, se dicen unas cosas acerca de este señor. Tenemos, por ejemplo, si ustedes se van hasta el versículo 19, dice que Tobías era un siervo amonita. Tomen nota de ese detalle. Y este señor se confabuló junto con Sanbalat y con Gesem el árabe, y dice que hicieron juntos escarnio de nosotros, del pueblo de Dios, y nos despreciaron. Así que ahí tenemos un grupo de personas que fueron enemigos de la obra, y ahí está ese señor llamado Tobías, que emparentó Eliasib. En el verso 20, el pueblo, la gente le dijo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Es decir, no importa lo que ustedes hagan o deseen de nosotros, Dios se va a encargar de esto. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. ¿Por qué? Dice, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Así que miren ustedes lo que dice esta gente. Tobías, y los otros, pero en este caso me interesa Tobías, dice, no tiene derecho, no tiene memoria, no tiene parte en esta obra, en lo que es la casa de Dios, lo que es el pueblo de Israel. Si nos vamos al capítulo 4, en el verso 6 dice, en adelante, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que, oyendo Sanbalat y Tobías, otra vez este señor, y los árabes, los amonitas, Tobías era un amonita, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, al final dice, se encolerizaron mucho, se pegaron una rabia tremenda. Y entonces dice, conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Así que ahí está, ahí tenemos el perfil de este señor llamado Tobías. Y justamente con este Tobías emparentó el sacerdote Eliasib, que era el jefe de los asuntos sagrados de la casa de Dios. Y encima, no solamente ya el delito de emparentar con este desalmado, sino que además removió las cosas de las casas de Dios para acomodar a este sabandija. Pero es una cosa desconcertante. Con razón que Nehemías se pegó una bronca bárbara cuando se enteró de todo el asunto. Acá tenemos a un hombre que odia al pueblo de Dios. Tenemos un hombre que odia al Dios del pueblo. Tenemos un hombre que se había confabulado para no solamente frenar, sino tratar de destruir la obra de Dios. Bueno, ¿cómo se entiende esto? A este señor le abrió las puertas este individuo. Se emparentó con el sacerdote Eliasib, según el verso 4, y este hombre, Eliasib, le dio entrada a no solo entrada, pero estadía en la casa de Dios. Bueno, Nehemías no sabía nada de esto. No tenía la menor idea de que se estaba cocinando este tipo de cosas. ¿Cómo es que no sabía? Y no, porque estaba en Susa otra vez, estaba trabajando donde estaba el rey Artajerjes. Este señor no sabía nada. Así que fue durante su ausencia, su supervisión, que comenzaron a darse este tipo de cosas. De ahí la aclaración que hace Nehemías en el versículo 6, cuando dice, más a todo esto, yo no estaba en Jerusalén. Porque de haber estado en Jerusalén, Nehemías lo agarraba del cuello a Elisabet. Lo agarraba a patadas. Es más, ni siquiera hubiese empezado el problema. Desde el momento en que Eliasib intentaba emparentar con Tobías, lo hubiese parado en seco. Mucho menos de agarrar y ofrecerle un cuarto adentro de la casa de Dios a Tobías. De ninguna forma. Nehemías hubiese parado el asunto. No me cabe la menor duda, porque otra vez en el contexto vemos como este hombre junto con Esdras purgaron la nación. Ahora vamos a ver un poco sobre ese asunto.
Ahora, ojo acá, porque no solamente Eliasib es culpable de lo que está pasando, pero acá son culpables los otros levitas y los principales y el resto del pueblo. Pero ¿cómo puede ser que no haya una sola persona que se haya acercado al sacerdote Eliasib y le diga: óyeme viejo, pero ¿qué es lo que estás haciendo acá? A ver, paremos un poco, estudiemos la cosa y analicemos si esto es correcto, esto no está bien. Nosotros acá estamos desobedeciendo, estamos volviendo para atrás. Hicimos una promesa de cuidar la casa de Dios y ya estamos haciendo un embrollo. En poco tiempo nomás ya estamos dando el paso para atrás. No hubo una sola persona hasta que no llegó Nehemías que levante la voz, que ponga el grito en el cielo. Y por lo tanto, dice en el versículo 11 que Nehemías dice entonces: reprendí a los oficiales cuando volvió otra vez a Jerusalén. No agarró a Eliasib solamente, los agarró a todos, porque todos son responsables. El problema que se suscita hoy en la iglesia cristiana, somos todos responsables, porque los que tuvimos que levantar la voz nos quedamos callados mirando este desfalco de cómo se fue desacreditando el testimonio de la iglesia cristiana. Y en lugar de mantener la casa de Dios limpia, lo que hemos hecho es abrir los santuarios para meter paganos y paganismo, como hizo Eliasib, que metió un pagano y el paganismo adentro de la casa de Dios, sacando lo sagrado para dar lugar a lo profano. Hoy lo que estamos haciendo es sacando todo lo que es sagrado, lo que es puro, lo que es honesto, lo que la doctrina apostólica, la tradición correcta, santa, para dejar entrar todo el paganismo dirigido por paganos que se metieron dentro de la iglesia, que usan el nombre de Dios y de Jesucristo, pero de cristianos no tienen absolutamente nada. La respuesta de hoy del pueblo de Dios a los desmanes que se están haciendo a la iglesia es minúscula. No digo que no hay voces que se levantan, pero es minúscula. La mayoría del cristianismo protesta contra todo aquel que levante la voz contra lo que está pasando. Si Nehemías se levanta, lo fusilan. Inmediatamente se levanta un ejército de apologistas del error, del desfalco que se hace en la iglesia. Defienden a los farsantes, defienden las falsas doctrinas, defienden conductas que son seriamente antibíblicas. Y si se levanta una persona a protestar, entonces lo insultan, lo degradan, tratan de destruir su carácter, su persona, su familia. En lugar de nosotros estar defendiendo la verdad, lo que estamos haciendo es promoviendo un ambiente para profanar la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cómo procede la gente esta frente a semejante situación? Porque vino Nehemías otra vez, entró a Jerusalén, vio todo este lío y se armó la bronca, se armó el lío. Bueno, a ver, ¿qué es lo que se hizo entonces? Porque no es que se quedó quieto el asunto, no, actuaron. Y pienso que acá, no digo que debemos hacer punto por punto lo que hizo Nehemías, porque es otra situación, otra etapa, tal vez no tenemos la misma situación, pero podemos sacar como ejemplo la situación que se dio en aquel momento, para tratar de empezar a discernir y tomar cartas en el asunto, de asumir nuestra intervención en lo que está pasando con la iglesia y descontaminarla de todo lo profano. Lo primero que hicieron es remover el elemento tóxico en medio del pueblo. Dice versos 1 al 3, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, esta lectura, otra vez, el pueblo escuchaba la palabra de Dios, y leyendo, dice, fue hallado escrito en él, en el libro de Moisés, es decir, el Pentateuco, que los amonitas, acuérdense, en Tobía eres un amonita, los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición.
Cuando oyeron, pues, la ley, bueno, se pusieron manos a las obras y se separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Uno se pregunta, bueno, pero ¿qué está pasando acá? A ver, ¿por qué esta animosidad negativa contra los amonitas y los moabitas? Tobías, insisto, era una amonita. Eso es lo que nos dice el capítulo 2, que era una amonita. Bueno, ahora no tengo tiempo para hablar de toda la historia, voy a hacer una muy breve síntesis. Después ustedes, por favor, vayan, ahí tienen el puente, ¿no? En Números 22, Deuteronomio también, donde se habla de esta historia, ¿no? De cómo Dios prohibió a este pueblo estas cosas. Y si quieren leer la historia de fondo, tienen que irse al libro de Génesis. Por ahora, les doy este resumen. Lot era el sobrino de Abraham. En un momento dado crecieron los bienes, ¿no es cierto? Se multiplicaron las posesiones de Lot y de Abraham. Empezaron a tener empleados que empezaron a pelearse unos con otros. La situación se hizo insostenible. Y entonces se conversaron los dos y dijeron, es mejor que nos separemos para conservar la paz y, en fin, seguir adelante. Bueno, Abraham le dijo a Lot, escoge dónde quieres vivir y qué sé yo, y Lot miró la tierra y vio un territorio que era muy fértil, que venía fenómeno para mantener a su ganado, y escogió lo que conocemos como las llanuras, donde había dos ciudades terribles, que son Sodoma y Gomorra, de una inmoralidad, en fin, desbordante. Abraham, bueno, Dios le dijo, yo ahora te voy a mostrar la tierra que te voy a dar. Lot se metió en esa tierra pensando no tanto en Dios, sino en lo que podía sacar de provecho, pero le fue muy mal. Y terminó, a fin de cuentas, viviendo en la ciudad de Sodoma. Resulta que todo lo que tenía parece que lo perdió, le fueron mal los negocios, o bien la gente lo estafó, le tragaron todos sus bienes, qué sé yo, pero terminó viviendo con su familia dentro de una ciudad que era, pero vuelvo a repetir, una inmoralidad desbordante, sin control, era una cosa seria. Bueno, terminó Lot, a fin de cuentas, rescatado por la gracia de Dios del juicio que terminó con toda la ciudad. Dios quemó, incendió la ciudad, y salió Lot con su esposa y sus dos hijas. La esposa murió, quedó ahí petrificada por, en fin, haber desobedecido el mandato de los mensajeros del Señor. Y las hijas que salieron de Sodoma y crecieron en la ciudad, venían con la cabeza media trastornada. Se dieron cuenta que ya no quedaba hombre, estaba solamente ellas dos y el padre, y en aquel entonces tener descendencia era una cosa muy importante, no había hombres, y entonces decían, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, se les ocurrió una idea brillante, miren ustedes qué cabeza, vamos a emborrachar al viejo y lo violamos. ¿Y qué hicieron? Bueno, lo empinaron al viejo y lo violaron. Bueno, de ese incesto de las hijas con el padre, no sé qué tan despabilado estaba Lot en esta situación. La Biblia nunca culpa a Lot directamente, más bien a las hijas, las hace responsables. Pero, en fin, miremoslo como querramos. De allí, de ese incesto, salieron estos dos hombres, Moab y Amón. Y de estos dos se levantan estas dos naciones. Eventualmente, estos dos pueblos que salieron de esa relación incestuosa, asquerosa, de estas chicas con el padre, bueno, fueron personas que odiaron tanto al pueblo de Israel, a los descendientes de Abraham, que inclusive estuvieron dispuestos a pagar una fortuna de plata a un profeta llamado Balaam para que maldijese al pueblo de Israel, para que Dios exterminara al pueblo de Israel. Por eso dice allí que en el versículo 2 no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijese. ¿Se dan cuenta? Ahí está el meollo de todo el asunto. Lógicamente, yo acá estoy haciendo un extracto muy extremo para que se den una idea de la situación. Yo les invito a que investiguen más, pero ahí es donde está el problema en esto. Y la ley decía, no les vas a tener en cuenta a esta gente porque ya vienen podridos. Es gente que viene mal, gente que realmente están envenenados por dentro, detestan al pueblo y por lo tanto detestan al Dios de ese pueblo. Bueno, ¿qué hizo esta gente entonces? Separaron lo mezclado. Algunos se habían emparentado con esta gente
Y entonces lo que hicieron, dice el versículo 3, es separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Repito, separaron lo mezclado. La gente que no tiene interés legítimo en las cosas de Dios, no tiene lugar en la iglesia de Cristo. Usted puede ir a la iglesia, pero no puede formar parte del ministerio. Uno de los problemas que hemos cometido es que no hemos separado lo profano de lo sagrado. Hemos metido gente que no tiene un interés legítimo. Cuando una persona asume el ministerio sin querer prepararse, esa persona no tiene un interés legítimo. No le importa a la gente. Como una persona que asume el ministerio o alguna función no tiene interés en prepararse para servir a Dios y al pueblo a quien Dios lo manda a servir en una forma efectiva, eficaz, calificada. No, a mí qué me importa, Dios en su momento me va a ayudar. No, mi querido, no. Tenemos que empezar a purgar la iglesia, eso es lo que hizo el pueblo, empezó a purgar, empezó a cercenar lo profano, la mezcla. Hoy tenemos mezcla por todos lados, el evangelio está mezclado, la predicación está mezclada. El cristianismo está mezclado con gente que no son cristianos. Hemos metido todas las cosas que son asquerosas del mundo, las metimos a la iglesia. Hemos cristianizado todo lo que es vil, lo que es profano. ¿Qué hizo esta gente? Empezó a barrer la mezcla. ¿Cómo es posible que hoy nosotros tengamos la desfachatez de mantener, en lugar de mantener a distancia a los paganos, los metemos para que incluso dicten cómo debemos vivir nosotros en el cristianismo? Bueno, eso es lo que está pasando en la iglesia contemporánea. Inclusive no nos alcanza eso, pero le damos los lugares prominentes en la iglesia, son autoridad, incluso nos dirigen en las alabanzas. ¿Saben los escándalos sexuales que hay en la gente que dirige la alabanza? Que se paran adelante y nos dirigen en oración y nos dicen cómo debemos alabar, nos quieren dar cátedra. Y resulta que después se ha examinado la vida de ellos, y no digo que hay que ser perfectos como Cristo, porque somos humanos y yo reconozco que fallamos, yo fallo, todos fallamos. Pero cuando vivimos en el pecado, pero por favor, no puede ser, no puede ser. Entonces, ¿qué hizo esta gente? Separó la mezcla, terminó con esta contaminación. Número 2, removieron, no solamente terminaron con la mezcla, pero removieron lo que ya estaba dentro, que era profano. A la mezcla dijeron basta, el yugo desigual, basta. Pero ahora lo que hicieron fue remover, empezar a que lo que ya se había metido, que estaba mal, que estaba podrido, empezaron a barrerlo, a sacarlo, no a quedarse con eso dentro. Versículos 8 y versículo 9 dice: y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. ¿Qué hizo Nehemías? Agarró y dijo: a limpiar todo. Está bien, ya se metió Tobías, metieron los muebles, a lo mejor estaba su familia, qué sé yo, pero todo eso tiene que sacarse de allí adentro, no tiene lugar en la casa de Dios. Hoy nosotros tenemos que remover todo lo que se ha metido del mundo dentro de la iglesia. No podemos decir: no, bueno, pero es que ya está dentro, va a doler, va a producir pérdida, la gente se va a desanimar y entonces, bueno, ya hicimos el lío, vamos a pedirle perdón a Dios, pero vamos a mantener esto por el bien de la paz, qué sé yo. No, mi querido, no puede ser. No puedes llenar el santuario de Dios de muebles y cosas que son podridas. La mugre hay que sacarla. Lo que infecta, lo que es levadura, hay que sacarlo, porque es un cáncer. En el tema de la música, a ver, si nosotros hemos metido una música asquerosa dentro de la iglesia y pretendemos con eso alabar a Dios, y nos estamos dando cuenta que está mal, y seguimos con la misma cantaleta, no, señor, hay que empezar a borrar todo, sacar todo eso y poner las cosas correctas. Con el tema del diezmo hay una cantidad de pastores hoy que se están dando cuenta que la enseñanza del diezmo fue equivocada.
Pero en lugar de decir, bueno, gracias Dios que nos abriste los ojos, vamos ahora a empezar a hacer las cosas bien, no, dice, no, pero nos va a perjudicar la economía. ¿Cómo vamos a hacer? La gente va a dejar de dar. Y entonces, porque tenemos miedo y no tenemos fe en el Señor, seguimos enseñando lo que sabemos que está mal y lo seguimos enseñando porque nos conviene. Está mal, tenemos que sacar eso, tenemos que volver a las Escrituras. Si estuvimos haciendo algo y el Espíritu Santo, el Espíritu de revelación nos está mostrando que hemos metido muebles que no corresponden, cosas que no corresponden, sácalas, como hizo Nehemías, barrer con todo eso, limpiar el santuario. Pero no, la gente no hace eso. Nehemías limpió la casa de Dios. Jesús limpió el templo cuando lo convirtieron en una cueva de ladrones. Y nosotros, en lugar de hoy limpiar la iglesia, no, justificamos toda la mugre dentro de ella. Estamos actuando mal. Hay que desintoxicar la iglesia. Tenemos que remover todo lo que es profano de dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. Número 3. Debemos reenfocar o recanalizar nuestros esfuerzos financieros en la dirección correcta. Versos 10 al 11 dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido, escuchen eso, huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Así que, ¿qué pasa acá? Las personas que tenían la responsabilidad de evitar esto que se había dado ahora, ya no recibieron el sostén. Y entonces agarraron y dijeron, bueno, ¿y qué hacemos? Se miraron unos a otros y nos van a comer los piojos acá tenemos que hacer algo. ¿Qué hizo? Se fueron a buscar trabajo. Pónganse a pensar, un hombre, un levita que tiene familia, tiene 5, 6, 7 hijos, hay que darles de comer, hay que educarlos, hay que vestirlos. ¿Qué va a hacer este señor? No tenían problemas para ir a buscar el trabajo como todos los demás. Tenían un trabajo, se les dio el trabajo de ellos era evitar este tipo de cosas, prepararse, estudiar, y para enseñar la palabra de Dios, aconsejar, en fin, todo lo que tenía que ver con el ministerio. Eso era la vida, ese era el llamamiento. Dios dijo, ustedes no me van a trabajar con la otra gente, ustedes van a trabajar acá. Este es el trabajo, ustedes se van a esforzar en esto. La gente dijo, arréglense ustedes como puedan. Hay que vivir por fe. Bueno, ok, hay que vivir por fe. La gente tenía que comer, tenían que vestir a los hijos, había que mandarlos a la escuela. Y dijeron, bueno, nos vamos a trabajar como el resto. Quedó la casa de Dios abandonada. Y eso sucedió porque se canalizaron mal los fondos. Qué ironía, ¿no es cierto?, que en lugar de sostener un ministerio a estos hombres, sostenerlos como mandaba la Escritura y como se habían prometido, no, miren qué ironía, ahora le están dando la casa de Dios a un pagano como Tobías, un enemigo de la obra, metió sus muebles adentro. Qué linda inversión, ¿eh? Fíjense en qué interesante. En lugar de canalizar los fondos en la dirección correcta, en la casa de Dios la dirigían hacia cualquier lado. Y bueno, eso es lo que está pasando hoy en la iglesia. Nosotros hoy lo que canalizamos es los fondos y las ofrendas del pueblo de Cristo para comprar mansiones millonarias a muchos Tobías que hay adentro de la iglesia. Les compramos aviones privados, agarramos y construimos edificios suntuosos de pomposidad. Gastamos una fortuna de plata en cosas que cuando venga Jesucristo a levantar la iglesia se va a quedar aquí abajo y va a ser pasto del fuego. Ayudar al ministro, que trabaje. Ayudar al misionero que va a predicar a los aborígenes o qué sé yo, gente que vive en la selva, que trabaje. Que se la rebusque, salga con la lanza a cazar, qué sé yo, puercos ahí en la selva. Y que se cuide si no lo pica un animal, ¿no? O algo por el estilo. Es problema suyo. Esa es la actitud que tuvo Israel y esa es la actitud que se tiene muchas veces en la iglesia. Y agarramos los fondos y se los canalizamos a estos ladrones. Hoy día mucha gente se mete en el ministerio no porque tienen el llamamiento, la vocación. No, es porque es un negocio pingüe. Les conviene.
Hay gente que se mete a predicar, que son buenos para hablar y dice, me voy a ser predicador. Yo escuché una vez a una persona que dijo, debí de haber sido predicador, porque los predicadores se forran los bolsillos de plata. Miren la manera de pensar, un hombre que ni siquiera era cristiano. Me voy a ser predicador porque hacemos plata fácil. Es solamente pararse, hablar una hora y listo, le dan todos los diezmos. Si me hago una congregación de 2.000 personas y cada uno da su diezmo, estoy nadando en plata. Bueno, mucha gente se mete en el ministerio con esa idea de que Dios me va a bendecir. Y tienen la desfachatez después de decir, bueno, ya lo dije el otro día, ¿no? Yo, ¿qué culpa tengo que Dios me bendiga? Pero hay que ser sinvergüenza. Bueno, eso es lo que está sucediendo. No se canalizaron los recursos económicos o financieros en la dirección correcta, que es trabajar para la extensión del Evangelio. Sí, hermano querido, si tenemos que dar ofrendas, tenemos que sostener el ministerio, es importante, eso es un compromiso que tú haces con Dios, pero tienes que canalizarlo en la dirección que corresponde, en algo que contribuye para la expansión del Evangelio, para la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo, para el bien de la iglesia, no para una élite de personas que se enriquecen a costillas del dinero que le pertenece al Señor. Y por último, debemos tomar muy en serio el día que nos congregamos. En el versículo 15 en adelante, después ustedes léanlo todo eso, se habla justamente de cómo esta gente, al poco tiempo de que habían hecho juramento que iban a guardar el día del Señor, entre otras cosas, empezaron ahora a dedicarse al negocio. Y la síntesis de toda esta sección la tenemos en el verso 17, dice, reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. Y después, otra vez, léanlo todo porque ahí se habla de cuál era el meollo del asunto. Pero entonces, lo que estaba pasando es muy triste, que esta gente, en lugar de estar metidas en la casa de Dios, atendiendo las cosas de Dios, empezaron a ver las oportunidades. Y tal es así que dice que venían los negociantes a la puerta de la ciudad, probablemente los sirios y qué sé yo, ¿no? La gente de afuera. Y como sabían que había un mercado de demanda en la ciudad, pusieron sus ferias afuera. Y entonces la gente, ¿qué hacía? De adentro de la ciudad, abrían el portón y salían a hacer las compras. Estaban los carteles on sale, estamos de oferta. Y la gente no quería agarrar y hacerse la platita, hacer el ahorro. Y entonces iban y mantenían el mercado ahí afuera. Estos delincuentes que venían a tentar al pueblo se llenaban los bolsillos con la plata de Israel. Israel, en lugar de estar adorando a Dios en el día sábado, estaban afuera haciendo compras. Y miren lo que estaba pasando con la casa de Dios. El señor Eliasib metiendo a un pagano, sacando las cosas sagradas del santuario para sostener el ministerio y metiendo todo lo que tenía que ver con el mundo. ¡Qué bien, eh! Magnífico, un aplauso para esta gente. Bueno, eso es lo que está haciendo la iglesia contemporánea. Tenemos una sociedad afuera que nos abre los negocios y los mercados los domingos. ¿Y qué hace el cristianismo? Se va a comprar. Si me sale una oferta fenomenal, ¿qué Dios? A Dios lo puedo ir a ver la semana que viene. Yo me voy a ir a atender a Dios. Y bueno, está bien, lo quieren hacer, háganlo. Pero entonces no podemos llenarnos la boca diciendo soy una vida consagrada, gloria a Dios, aleluya. Y vemos que la iglesia se empieza a desmoronar. Se levanta este híbrido, esto que llamamos iglesia, pero que es un edificio, es un organismo vivo, coleteando, pero no es la iglesia de Cristo, de gente regenerada, entregada, honesta, dedicadas a las cosas de Dios. Nosotros somos ciudadanos del mundo en lugar de ciudadanos del cielo. Tenemos una iglesia que se ha profanado. Y eso es un serio problema que tenemos que solucionar. No podemos seguir en esas condiciones. Por eso Nehemías puso el grito en el cielo y dijo, esto no puede ser. Y se puso a actuar y movió a la gente entonces a hacer estas tres cosas. El apóstol San Pablo, ya para ir terminando, cuando escribe a la gente en la ciudad de Éfeso, los creyentes, en el capítulo 5 va a hablar acerca de la familia, del matrimonio. Pero entonces va a describir la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Y es muy hermoso lo que dice el apóstol San Pablo.
En los versos 25 y 26 del capítulo 5 dice, Cristo amó a la iglesia. Y dice que por ese amor se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Noten, para santificarla, a fin de, o con el propósito de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa iglesia hoy nosotros la hemos profanado, la hemos manchado, la hemos ensuciado. Una iglesia que el Señor Jesucristo lavó con su bendita sangre, la santificó para presentársela como una amada, limpia, pura, transparente, moralmente íntegra. Y nosotros hoy lo que hemos hecho es, en el nombre de Dios y del Espíritu Santo, lo que hemos hecho es manchar, ensuciar, paganizar esa iglesia santa, pura, que el Señor Jesucristo compró y levantó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Por eso es que debemos hacer honor hoy a la obra de Cristo por su iglesia y no dejar más la casa de Dios abandonada. Tenemos que terminar con este patrón de conducta. Así que tenemos que comenzar un trabajo de reconstrucción. El título de toda la serie. La iglesia ya fue fundada, pero tenemos que reconstruir. ¿Por qué? Porque hemos empezado a dinamitar lo que se construyó con mucho sacrificio. Y hoy tenemos que empezar otra vez a levantar como corresponde esta iglesia que sea un testigo de Cristo. Una iglesia pura, una iglesia honesta, una iglesia íntegra, de sanas convicciones, de integridad moral, una iglesia que no le da entrada al mundo, sino una iglesia que sale al mundo con la palabra de Dios para predicar la bendita gracia del Señor manifestada a través de Jesucristo, que dio la vida por nosotros para darnos a nosotros la vida eterna. Cristo vino a este mundo hace 2000 años, no teniendo que hacerlo, y vino para derramar su preciosa sangre para darte vida eterna, para limpiar tu vida de la culpa del pecado y las consecuencias del pecado. Tuvo un costo infinito la redención de tu alma. No manches esa obra. Dedica tu vida a Dios. Entrega tu vida a Jesucristo. Escapa de la inmoralidad y la perversión de este mundo. Y luego no metas dentro de la iglesia, cristiano, las basuras, las porquerías que hay en el mundo adentro de la iglesia. Al contrario, tenemos que cerrar las puertas al mundo. Y luego lo que ya se metió del mundo hay que empezar a barrerlo, empezar a desintoxicar la iglesia, desinfectar la iglesia de todo el mal que se está haciendo. Esto es una cosa, digamos, muy apropiada en esta época en que estamos pensando cómo sacar este virus terrible de nuestro organismo. Nos rompemos el alma porque no queremos que siga allí. No queremos que este virus siga en la sociedad porque está causando daños tremendos. Bueno, lo que tenemos que hacer entonces es inyectar a la iglesia con el virus de la palabra de Dios, el antídoto de la palabra de Dios, y terminar con este virus infectante que se ha metido dentro de ella y mancha su testimonio. Ojalá que esta serie pueda despertarnos y movernos otra vez de regreso a la presencia de Dios y no dejar la iglesia abandonada como hizo Israel en los tiempos de Nehemías. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por haber preservado esta historia y que nos deja lecciones y nos mueve a la reflexión para ver cómo estamos hoy como iglesia. Y si estamos cumpliendo con la labor que nos has encomendado de ser testigos al mundo. ¿Testigos de qué? Testigos de Cristo, testigos de su salvación, testigos de una vida santa, de un pueblo santo, de la santidad del Dios de ese pueblo. Perdónanos, Señor, porque hemos cerrado la boca por mucho tiempo, hemos sido negligentes en cerrar las puertas del paganismo adentro de la iglesia, hemos
sido negligentes en remover todo lo que ya se ha metido, porque nos gusta, nos hemos acostumbrado a esas cosas y pensamos que nos van a traer pérdida o descontento y por eso queremos mantenerlas y las bautizamos, esas cosas, las cristianizamos, cuando en realidad debemos tirarlas a la calle. Devuélvenos los principios apostólicos, Señor. Devuélvenos la integridad de la palabra tuya al corazón de la iglesia. Límpianos de todo pecado, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.